Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los puntos que son más importantes para regular la presión, para qué sirven y demás. Por ejemplo, sabemos que las arterias por lo regular, todo esto ya habíamos comentado que son diferentes presiones que podemos encontrar en el árbol arterial y venoso. Sabemos que por lo regular las venas se encargan principalmente que son sistemas de baja presión, ¿verdad? Son de baja presión. De hecho, normalmente las venas cumplen con una capacidad muy particular que es la de la complianza. De hecho, las venas tienen que asociar lo que tiene una alta capacidad de complianza entonces. Ahora, para fines de su examen, complianza va a ser sinónimo de distensibilidad y capacitancia, pero no conductancia. Luego vamos a ver qué es eso. Entonces, vamos a decir sinónimos: complianza, distensibilidad y capacitancia. Entonces, claro que hay aspectos físicos que cambian, solamente que, le repito, para fines de su examen vamos a decir que es lo mismo. Distensibilidad o complianza, la fórmula, si lo podemos poner en una especie de fórmula, sería de la siguiente manera, que sería delta. ¿Qué significa delta? Diferencia o cambio, ¿no? Diferencia. Cambio de volumen entre cambio de presión. Entonces yo debería esperar que algo que tuviera mucha capacidad de complianza, debería tener capacidad de almacenar mucho volumen, ¿verdad? Mucho volumen con cambios muy pequeños en la presión. Entonces, de hecho, gracias a que nuestro sistema venoso tiene mucha complianza, por lo mismo, podemos decir también que es un reservorio sanguíneo. Así es. Es un reservorio sanguíneo. Excelente. Así es. De hecho, hay siempre cierto grado de sangre que está, o sea, circula una porción de la sangre, pero no toda. Siempre hay como cierta reserva que se puede liberar siempre y cuando haya un estímulo autonómico que pueda liberar todo esto, ¿no? Así es. De hecho, le llamamos, siempre hay como o sea, de hecho, ahorita vamos a ver por qué es en este sentido. Recordemos las diferentes capas de los vasos. Tenemos una íntima, ¿verdad? Que es solamente el endotelio, sí, que libera óxido nítrico y demás, ¿no? Luego tenemos propiamente la capa media, que ¿para qué es la capa media? Muscular. Es la muscular. Músculo. Ahora, hasta ahorita, en la clase pasada, nosotros nos enfocamos principalmente en esta capa y era saber, bueno, cuáles eran los receptores que tenía, para qué servían. Sabemos que en la capa media tenemos dos tipos de receptores diferentes que se encargan de producir una vasodilatación o una vasoconstricción. Si yo quisiera producir una vasodilatación, ¿cuáles eran los receptores que necesitaba? Los beta 2, excelente. Sí, que dijimos que estaba acoplado a una proteína GS, es decir, aumenta la cantidad de AMP cíclico. Y por el contrario, si yo quisiera producir una vasoconstricción, normalmente yo necesitaba alfa 1, ¿verdad? Entonces, otro punto importante, nosotros sabemos que no existe inervación parasimpática para regular la presión en los vasos sanguíneos per se, ¿sale? Y de hecho, quiero que sepan que normalmente las venas tienen una capa media muy delgadita. De hecho, pareciera mucho como una especie de chicle. Si tú lo expandes, se queda así. Eso significa que es muy distensible. Pueden moverse mucho, pero sin cambios significativos en la presión. En cambio, una liga, tú la puedes estirar y se siente la presión. Si la sueltas, regresa básicamente a su forma inicial. Ahora, ¿qué significa elástico entonces? Es la capacidad de estirarse y volver a la forma original, ¿no? Como lo dijiste de la liga. Excelente. Por acá lo mencionaron y por acá también. Entonces, así como lo mencionaron, la idea es que tienen la idea de que normalmente para poder elasticidad es que tanto se estira y no. Elasticidad, como nos comentaron, es la capacidad de regresar a su forma original. O sea que en teoría una piedra sería muy elástica. Bueno, no es cierto, no se puede estirar, ¿no? Pero supongamos que hay algo así. Entonces, a diferencia de las venas no tienen la capacidad de regresar a su forma original, se quedan expandidas y por eso tienen la capacidad de reservar tanta sangre. Por el contrario, las arterias sí tienen pero mucha elasticidad. De hecho, podríamos pensar que la complianza se correlaciona de manera inversamente proporcional a la elasticidad. O sea, deberían de pensar que las venas, que algo que es muy elástico significará que puede almacenar poco volumen y que genera mucha presión. Entonces, por lo mismo, el sistema arterial se encarga de proyectar y disparar sangre a una alta velocidad, pero no puede manejar demasiadísima volumen a diferencia de las venas. Solamente para esquematizar esto, ¿no? Vamos a hacer una especie de representación de lo que significa la presión. Entonces, por ejemplo, sería sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, ¿sale? Entonces, esta es la presión sistólica y la presión diastólica. Vamos a decir que hasta acá son unos 120
milímetros de mercurio y hasta acá son los 80. Entonces, si lo vemos por arriba, esto representaría la presión sistólica, ¿verdad? Y esto de acá abajo representaría la presión diastólica, ¿sale? Entonces, quiero que me digan cuál es el determinante más importante de la presión sistólica. ¿Presión de qué? Del ventrículo, excelente. Así es. Entonces, como comentaron por acá Kaylin y Fran, la idea es que lo más importante acá es el volumen de eyección, es decir, que tanta sangre estemos disparando por ahí, ¿sale? Entonces, es un determinante que depende del corazón. Entonces, sistólica depende un poquito más del corazón. Esto significará que yo puedo incrementar esto para que se vea de esta manera. Si yo le doy agonismo de beta 1. O también con un antagonista muscarínico, por ejemplo, atropina. Y que por consecuente, o digoxina también podría hacerlo, de hecho, a pesar de que no es beta 1, ¿no? Por la capacidad contráctil. También yo puedo disminuir el volumen de eyección gracias a, por ejemplo, los receptores M2 o muscarínicos 2, que en realidad harían esto, ¿no? Pero no solamente un muscarínico 2, ¿no? Sino también una falla cardíaca, un infarto, etc, etc, etc. Entonces, no digo que es lo único que determine el volumen de eyección, sin embargo, sí es lo más importante para determinar esto, ¿sale? Y por consecuente, y en el otro extremo tenemos el volumen, la presión diastólica. ¿Y la presión diastólica cuál es el determinante más importante? Excelente. Por aquí nos comentaron, es la resistencia periférica total, que básicamente representa el tono de todas las arteriolas fumadas, ¿no? Entonces, significa entonces que la presión diastólica representa resistencia periférica total. Eso significa que yo para poder modificar esta parte de aquí abajo, yo puedo incrementar la resistencia periférica total vasoconstriyendo, es decir, con estimulación alfa 1, es decir, con norepinefrina, o yo puedo disminuirlo aumentando el agonismo beta 2, por ejemplo, con epinefrina, que es más específico de receptores beta. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer con alfa 1, básicamente pasa esto. Empieza a dispararse, pero parece que la sistólica incrementa, pero en realidad es porque dependió parcialmente de la diastólica que está subiendo. ¿Podría también ser con ejercicio? Y ahí les va. Con ejercicio, recuerden que lo que más está liberando es adrenalina, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo debería esperar una alta cantidad de estimulación beta 1, así como beta 2. Y de hecho, se disfraza un poco el agonismo alfa. Entonces, el efecto final es este, en ejercicio. Aumenta beta, aumenta beta, aumenta beta, aumenta beta, aumenta beta, aumenta beta. Entonces, normalmente es como, la mayoría de ustedes pensarían antes de esta clase como, ¿toda la presión incrementa con el ejercicio? Sí, pero no necesariamente. Si se dan cuenta, la que más se dispara es la presión sistólica, pero en realidad la presión diastólica está bajando. Entonces, si truchas, ¿no? Les preguntan, ¿cuál es el efecto con el ejercicio de la presión diastólica? Pues debería bajar. ¿O cuál es el efecto de la resistencia periférica total? O sea, vasodilatación, debería también disminuir la resistencia porque estamos vasodilatando y por consecuente la presión diastólica debería principalmente bajar, ¿no? Esos son los diferentes efectos que podríamos encontrar en este tipo de escenarios. Ahora, normalmente hay un punto medio que yo pudiera calcular que se le llama presión arterial media. Presión arterial media. Ahora, ojo, la presión arterial media no es sinónimo de del promedio de ambas. O sea, sí representa algo así, pero no se calcula así. Entonces, hay muchas formas de calcular la presión arterial media. Bueno, vamos a mencionar las principales dos. La primera es sumar 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica. A mí la que me gusta más un poquito, la que yo enseño, es esta, ¿no? Que es Sistole menos diástole sobre presión diastólica más presión de pulso. Ah, bueno. ¿Qué es presión de pulso? Es la sistólica. Sístole menos diástole sobre. Entonces vamos a ver qué significa por acá presión de pulso. Entonces, presión de pulso lo vamos a poner acá. Presión de pulso o presión diferencial, que es lo mismo, presión de pulso y presión diferencial, que es lo mismo, es la resta de presión sistólica menos presión diastólica. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 120 menos 80? 40. Entonces, si yo divido 40 entre 3, nos da más o menos como 13.3 periódico, que si yo le sumo los 13.3 a los 80, ¿cuánto nos da? 93 periódico, ¿no? Así es. Entonces, adivinen cuál es la pregunta que a veces ponen en los exámenes. Les preguntan, normalmente, ¿cuál es la presión arterial media de la arteria pulmonar? Y tendrían que sacar esto, pero de acá. Entonces, a veces, de nuevo, si no saben calcular la presión arterial media, pues los puede agarrar en curva, ¿no? Pero sería como 3, no me acuerdo si es 3 o 16. Entre 3. Ese rango, ¿no? Más. Entonces,
dense cuenta de esto. En ejercicio, si aumenta de esta manera, la presión sistólica aumenta, la presión de pulso, ¿qué le pasa? Aumenta, porque ahora sería 180 menos, no sé, 30, 40. Entonces, claro que la presión de pulso aumenta, pero la presión arterial media puede quedarse normal o un leve incremento. De hecho, sí existe lo del leve incremento. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Muy bien, niños. Sí. Entonces, esos son los factores que regulan a los vasos. Dense cuenta cómo en su mayoría, entonces, en resumen, para regular vasos sanguíneos, dependemos enteramente del sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdad? Para regular al corazón, puede ser tanto por el sistema nervioso autónomo simpático, así como con el parasimpático. Entonces, para regular al corazón, simpático, parasimpático, para regular vasos, solamente simpático, ¿no? Y bueno, entonces todo claro hasta aquí, ¿verdad? Está rico.